El Talón de Hierro. Hoy en El Talón de Hierro retomamos el ciclo de entrevistas a científicos. Vamos a hablar de algunas de las incógnitas más apasionantes del universo, que son acaso el vacío, la energía, el efecto Casimir, y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros la doctora en física, Laura Remaggi. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar acá y de compartir con ustedes. ¿Cómo llegó a tu vida la pasión por la física? Yo creo que empezó primero por el interés en otras cosas, en la matemática, desde que era chiquita como que me parecía como un juego, y después a través de preguntas más relacionadas a la filosofía, y finalmente te diría que algo que me cambió mucho fue tener una profesora en la secundaria que me estimuló mucho a participar en las clases y a preparar yo también incluso clases. Eugenia Ricciardi, muy buena profesora, y ella me estimuló mucho a animarme a estudiar física. Pero a mí me interesaba la psicología, la filosofía y las artes, y encuentro yo que las artes y el pensamiento, de alguna manera, todo el pensamiento humano utiliza las mismas herramientas de la imaginación y de la creatividad para darle respuesta a distintos tipos de preguntas. Y en ese sentido, esas respuestas que aparecen en la ciencia, aparecen en las artes, aparecen en las creencias espirituales, aparecen en todos lados, como el mismo tipo de creaciones humanas o capacidad de imaginar las cosas, de pensarlas, de crearlas y de entenderlas. Así que encuentro que todas esas cosas vienen como del mismo lugar. Me costó muchísimo decidirme entre hacer una carrera artística o hacer algo relacionado a la ciencia. Y bueno, de alguna manera siento que elegí bien, y siempre está lo artístico acompañándome. Este año falleció Peter Higgs. Tuvo un impacto muy importante en la escena científica y más allá, podemos decir, de la repercusión pública, pero por ahí no es tan conocido cuáles fueron sus aportes y qué implicancias tuvo en su momento el descubrimiento del bosón de Higgs, sí, para lo que es el modelo de partículas estándar y el conocimiento de la física en general. ¿Vos nos podrías explicar un poco? Vamos a tratar de explicarlo un poco. Bueno, Peter Higgs fue una mente brillante, además un tipo que parece que fue conocido por lo humilde que era, por no creérsela con todo esto de los premios, del Nobel. De hecho, los premios llegaron tarde en su vida. Él desarrolla esta teoría de la ruptura de simetría para explicar un problema que tenía el modelo estándar. El modelo estándar es un modelo que combina la relatividad especial de Einstein, esto de que las partículas puedan ir muy rápido a velocidades cercanas a la de la luz, con la cuántica, que es la física que explica las cosas muy chiquitas, cuando ya estamos a la escala de las partículas fundamentales, elementales, que son cuando ya la materia es indivisible. Y queremos entender cómo son, digamos, estas relaciones que hay entre esas partículas, las interacciones que hay entre ellas. De alguna manera es un modelo, ¿no? Porque nos las imaginamos como partículas. ¿Y qué entidad tienen estas partículas? ¿Serían como unas pelotitas, si se quiere? No, en realidad no. Pero estas partículas tienen una serie de cosas que las caracterizan, entre ellas la masa, y cómo interactúan entre sí. Es decir, qué hace un electrón con un fotón, por ejemplo, cuál sería la interacción que tienen entre ellas. Entonces esa es la manera que tratamos de explicarlo. Y resulta que en los años 60 se había logrado explicar unificadamente el electromagnetismo, que es el que explica, por ejemplo, cómo los electrones de un átomo están, moviéndose atraídos hacia el núcleo, y la fuerza débil, que explica decaimientos radiactivos y una serie de reacciones que ocurren, por ejemplo, en el Sol. Entonces hay un montón de cosas que se explican por esas fuerzas débiles. Por otro lado también está la fuerza fuerte y la gravitación, que bueno, la gravitación todavía no la llegamos a meter en este modelo estándar. Hay teorías que tratan de meterla, como la teoría de cuerdas, y otras teorías que tratan también de hacer lo mismo, de incorporar a la gravedad como una fuerza dentro de este modelo. Pero este modelo está basado completamente en simetrías. O sea, se imagina todo como simetrías del universo. Y en ese imaginarse todo como simetrías había un problema muy grave del modelo estándar y de esta unificación entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil, que era que al haberlas unificado y al explicarlas con una teoría se podía explicar todo muy bien, pero en la teoría las partículas no tenían masa, ninguna.
ni el electrón, ni el fotón, que efectivamente no tiene masa, ni los bosones mediadores de fuerza, que siempre en cada, digamos, set de partículas que pueden relacionarse entre sí, hay unos que juegan como los que median entre dos partículas para que la fuerza ocurra, para que haya atracción o repulsión entre esas partículas. Y esas partículas se llaman bosones. Son muy importantes los bosones. Y resulta que para la fuerza electromagnética, el bosón que media, que le dice un electrón a un positrón, toma, te mando un fotón virtual y con esto te empujo o te acerco. Bueno, ese tipo de mediación que hay entre los electrones y los positrones en la fuerza electromagnética también ocurre en la fuerza débil con unos bosones que se llaman W y Z. Y estos bosones W y Z son muy distintos que el fotón. El fotón es una partícula sin masa que puede ir a la máxima velocidad posible, que es la velocidad de la luz. O sea, los fotones son las partículas de luz. Pero cuando nos vamos a la fuerza débil, estos bosones son masivos, tienen mucha masa y hacen que la fuerza sea de corto alcance y que sea completamente distinta del electromagnetismo. Entonces, cuando las logran unificar en una teoría, esa teoría no tenía masa para las partículas. Y entonces, muy cerca, ¿no? Porque eso fue en los 60, en el año 64, tanto Higgs como otros dos físicos más, Broad y Eglert, desarrollan, digamos, cada uno por su lado, distintas explicaciones de esto, que terminan confluyendo en una teoría que tiene todos los elementos para explicarlo, en la que ellos se imaginan, o Higgs en principio es el paper como más importante que dio lugar a todo eso en el 64, publica un artículo corto pero con unas explicaciones realmente muy poderosas y que después terminaron completándose, en la que busca un mecanismo que explique, sin romper el modelo preexistente, cómo podía meter otro campo diferente al electromagnético y al de la fuerza débil que le diera masa a las partículas. Y ahí es donde surge la idea del campo de Higgs. Y cada campo, las vibraciones de un campo, son las que observamos como partículas. O sea, campo, partícula y fuerza son como una trilogía, son lo mismo, son maneras de expresar lo mismo. Entonces, para este campo de Higgs, que él se había imaginado, que era un campo muy sencillo, pero que permea todo el espacio y que interacciona de distinta manera con distintas cosas, ese campo tenía una partícula asignada, un bosón mediador de esa fuerza, que es el bosón de Higgs. Entonces él predecía la existencia de una partícula nueva. Y para encontrar esa partícula nueva pasaron muchos años. Recién en el 2012, en el CERN, que es, digamos, donde está el colisionador de hadrones, en el que hacen unas colisiones en un círculo gigante de 27 kilómetros de perímetro, en el que hacen chocar partículas muy masivas a grandes velocidades y tratan de alguna manera recuperar la simetría perdida. O sea, estamos viendo cómo llegamos a encontrar física de muy alta energía en la que podamos reencontrarnos con cómo pasó ese mecanismo en el que aparecen estas partículas, estos bosones de Higgs. En ese momento fue medido y al año siguiente se le dio a Higgs, entre otros, el Nobel por ese descubrimiento, porque era un descubrimiento teórico que él obtiene en el año 64 modificando el modelo estándar y que después experimentalmente se puede medir fehacientemente en el 2012. Así que es maravilloso pasar de eso teórico a algo ya experimental. La física es una ciencia experimental, es una ciencia natural, de modo que cualquier modelo teórico tiene que someterse a prueba, ser replicable y poder medir las consecuencias de este modelo. Y esta predicción que él hizo se constató y por lo tanto toda la teoría cobra más sentido. Además, el modelo estándar es muy poderoso porque da muy buenas predicciones con mucha precisión. Entonces, más allá de que tiene un montón de cosas que todavía nos cuesta entender y que nos dan dudas, es un modelo muy bueno en el que tratamos de, si algo no anda bien, emparcharlo para poder seguir. Y esto de alguna manera fue, digamos, alguna explicación extra que se suma al modelo para poder entenderlo. Y bueno, en esto de que le da masa a las partículas es como medio difícil de entender y me gustaría por ahí ponerlo en términos más simples. ¿Qué es la masa, digamos? ¿Qué es la masa? Cuando uno se imagina algo que tiene masa, no implica que ocupe mucho lugar o poco lugar, sino que tiene que ver con algo relacionado al movimiento. Y es de alguna manera la dificultad o facilidad con la que un cuerpo puede moverse o puede ser cambiado su movimiento. O sea, ¿cómo hacemos para cambiarle el movimiento a algo? Por ejemplo, viene un tren y está el tren a todo lo que da y se le cortan los frenos. ¿Cómo ese tren puede impactar en otra cosa? O sea, tiene mucha masa. Esa masa tan grande que tiene
va a generar un gran impacto. Tal vez con la misma velocidad, algo mucho menos masivo, generaría menos daño. Y es muy difícil frenar algo con mucha masa. Si quiero frenar un tren, me va a costar mucho más que frenar una pelota que me tiraron. Entonces ahí es donde vemos qué es la masa. ¿Y qué es lo que propone este mecanismo de Higgs? Básicamente es como si vos tuvieras una gran fiesta y en esa fiesta hay un montón de gente. Cuando vos te querés mover para llegar al baño, te encontrás con toda esa gente que te está chocando y que te está complicando moverte. Y tal vez, si viene Messi de repente a la fiesta, como todo el mundo lo va a reconocer, a Messi se le va a volver muy difícil llegar al baño en la fiesta. Va a pasar por un montón de gente pidiéndole autógrafo, abrazándolo, sacándose fotos. Si paso yo me va a costar un poco, pero no me va a costar tanto. Y tal vez si pasa el mozo llevando bebidas y la gente le va agarrando las bebidas, va a poder pasar mucho más rápido. De alguna manera los fotones son unas partículas que pasan sin interactuar con este campo de Higgs, y otras partículas como los bosones que transmiten estas fuerzas débiles son mucho más masivos porque interactúan mucho más fuerte con estas personas en la fiesta, digamos. Entonces, de alguna manera, esa podría ser una manera de una analogía para poder explicar un poquito qué es la masa, esta resistencia al cambio en el movimiento y cómo nos lo podemos imaginar que este mecanismo actúa. Y todo parte de imaginarse un universo primitivo en el Big Bang, digamos, en el que todas las fuerzas probablemente hayan sido una misma. Y que esas fuerzas después se han ido subdividiendo a su vez en otras fuerzas por distintos mecanismos en los que se ha roto la simetría del universo. Nosotros lo que pensamos como físicos siempre es tratar de imaginarnos las cosas como con una simetría y después buscar qué mecanismos me sacan de esa simetría para explicarlo. Y una explicación, digamos, bonita de cómo se parte en esta fuerza débil de la electromagnética y de repente el bosón del electromagnetismo, que es el fotón, queda sin masa, pero las otras sí quedan con masa, y a su vez ese mecanismo explica la masa de otras partículas también, es pensar que en esa división ocurre por la ruptura de una simetría. ¿Y cómo uno se lo puede imaginar con algo como más sencillo? Imagínate que vos tenés un sombrero mexicano, tiene la parte superior, la parte más baja y las alas. Si vos pusieras una pequeña pelotita arriba del sombrero mexicano con mucho cuidado, podrías lograr dejarla quieta en la parte superior, en un equilibrio inestable, en la que estaría ahí indeterminadamente. Pero ante cualquier pequeña perturbación, esa bolita caería. Y tiene todo un continuo de lugares donde podría caer. Pero una vez que cayó, cae a un lugar con menos energía y ya no va a volver nunca a donde estaba antes. Estaba en un equilibrio, pero ahora está en un equilibrio mejor. ¿Cuál de todos esos equilibrios va a elegir? No lo sabemos. Nos ha tocado un universo en el que el bosón de Higgs tiene cierta masa y ese equilibrio es cierto equilibrio. Entonces, en esa ruptura de una simetría previa en la que todas esas fuerzas estaban unificadas, a través de ese mecanismo, de alguna manera llegamos a un mínimo de energía mejor para el universo, en el que es uno de muchos posibles. Bueno, es medio loco filosóficamente, uno se pone a pensar que eso te da lugar a pensar, bueno, ¿por qué este universo es así? Podría haber otras posibilidades, otros universos distintos, y podría, pero mientras no tengamos una manera de interactuar o de comunicarnos, no podríamos notar su existencia. O sea que en principio podría haber otras posibilidades de cómo se dio ese mecanismo. Y se dio de esa manera, es como estar sentados alrededor de una mesa, 5 personas, 6 personas, y cada uno tener un pancito al lado. Inicialmente la situación es simétrica para todos, pero una vez que vos agarres tu pan, ya todos de alguna manera van a saber si tienen que agarrar el pan de la derecha o de la izquierda. Entonces, digamos, una vez que se rompe la simetría, lo loco es que la teoría que explica todo sigue siendo la misma. La física que explica por qué un cuchillo se cae de punta, puesto de punta se cae hacia el piso para algún lado, es la misma cuando se cae para un lado que cuando se cae para el otro. Pero sí explica por qué la simetría se rompe. Entonces, de alguna manera, ese mecanismo explica cómo se rompe la simetría y se abren estas fuerzas en distintas fuerzas. Algunas partículas interactúan más con este campo de Higgs que está en todos lados, como en la fiesta, y entonces adquieren masa porque adquieren una resistencia a su movimiento, y otras no adquieren masa, como el fotón, y no tienen una resistencia a su movimiento, y eso cambia el comportamiento de esas fuerzas que se supone que inicialmente todas eran una misma.
Dentro de estas preguntas que van a factores fundamentales, ¿no?, del universo y demás, vos te has especializado en el estudio del vacío y en particular del vacío cuántico, ¿no?, y los fenómenos que ocurren allí. ¿Podrías contarnos cómo evolucionó históricamente la noción del vacío en la filosofía y en la física? Dentro de eso una pregunta particular, ¿no?, que nos llama la atención a quienes gustamos de la filosofía, Sí, que a mí también me atrae mucho. ¿Aristóteles estaba Sí. equivocado? Más o menos. Y por último, Sí. la pregunta, si podrías explicarnos qué diferencias existen entre la noción convencional del vacío y lo que es el vacío cuántico específicamente. Ujú. Bueno, siempre estas han sido preguntas que han rondado la mente de los pensadores, tal vez de todo el mundo, pero hubo gente con la oportunidad de dedicarse a pensar. Y Aristóteles sí hablaba de que la naturaleza aborrecía el vacío, se hablaba del horror vacui, y esa idea estuvo firme muchísimo tiempo, desde Aristóteles hasta la época de Newton. Esa idea fue la fundamental. Entonces se hablaba de quinta esencia o de éter, de algo que tenía que estar cubriéndolo todo, justamente permeando todo en todo el espacio. De alguna manera esa idea se repite después en la cuántica, pero en el medio ocurre algo llamativo, y es que cuando estaban buscando este éter para tratar de entenderlo, se hicieron experimentos. Casi todos los que desarrollaban teorías, por ejemplo Maxwell con el electromagnetismo, pensaban también paralelamente una filosofía de todo esto, y pensaban que había una sustancia que era como el medio en el cual las cosas podían interactuar, y era el medio que transportaba las ondas. Ellos pensaban, bueno, una onda de sonido es transportada por el aire, por ejemplo, son ondas de presión de aire. ¿Qué pasa con una onda de luz? Tiene que haber un medio, un éter, que me lleva esa onda de luz. Bueno, resulta que en realidad en su teoría Maxwell nunca lo tuvo que usar. O sea, sus hipótesis eran independientes de esa forma de pensar de él. Él lo planteaba, pero no lo utilizaba. Y de alguna manera, a través de los experimentos de Michelson-Morley, que ellos lo que hicieron fue medir con un interferómetro, o sea, hacían interferir haces de luz, hacían que un haz vaya y vuelva y veían la interferencia. Ellos pensaban que la luz, yendo en un camino a favor de la Tierra y en uno en contra de la Tierra, iba a tener distintas velocidades. Cosa que tenía lógica, porque si yo veo desde abajo de un tren a alguien corriendo en el tren, cuando va a favor del tren tiene su velocidad respecto al tren más la del tren, y cuando va en contra del tren tiene la velocidad del tren menos la velocidad con la que él se mueve en contra del tren. Entonces tenía lógica, ellos querían encontrar cómo era la velocidad de la luz respecto a este éter. Y lo que encontraron es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. No encontraban una diferencia, y lo hicieron múltiples veces porque la hipótesis de ellos era la contraria. Lo hicieron con mucha precisión, y este experimento se puede hacer hasta el día de hoy. De hecho, en laboratorios de física para los estudiantes se hace. Y bueno, es una de las cosas importantes de la teoría de relatividad de Einstein, que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales, y que la velocidad máxima de cualquier interacción es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, claro, todo cambia. Cuando te dicen que lo que es constante es la velocidad de la luz, ahora ya el espacio y el tiempo se deforman y cobran otra realidad. Pero por otro lado hay otro camino que se abre, que es el de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el vacío? Entonces, por muchos años el vacío fue la ausencia de materia, fue la nada misma. El vacío era la nada. Entonces ya no estaba esto de que la naturaleza aborrecía el vacío, y no hacía falta un medio para que la luz se propague. Cuando se desarrolla la mecánica cuántica, se descubre algo que es sumamente interesante, que es que las partículas pueden crearse y aniquilarse. De hecho lo hacen permanentemente. De alguna manera la energía siempre está fluctuando. De hecho la conservación de la energía puede dejar de cumplirse por instantes, de alguna manera robándole energía al universo y devolviéndosela en un tiempo suficientemente corto como para que no se viole ningún principio. Y estas fluctuaciones que existen y que son intrínsecas de cómo es la naturaleza según la cuántica, no es un problema al medir nosotros, sino que tiene que ver con las interacciones mínimas que hay en la naturaleza. Entonces esta fluctuabilidad que tiene la energía hace que podamos tener creación y aniquilación de partículas permanentemente, reacciones que tal vez no estamos viendo, y en esas fluctuaciones de la energía uno de alguna manera podría buscar
ver cómo se pueden comprobar, cómo las podría medir, que es ahí de donde surge lo del efecto Casimir. En realidad Casimir no es que llega al efecto Casimir buscando entender el vacío cuántico, sino que él empieza estudiando coloides, problemas de química, en los que trataba de entender interacciones intermoleculares. Y para poder explicarlas, termina acudiendo a algo que charla con otro físico en una charla que va a ver de casualidad, le termina comentando, eso tiene que ver con la energía del punto cero, tiene que ver con la energía del vacío. Y claro, si uno tiene un cero de energía, por ejemplo, que pongamos el cero de energía de esta taza acá en la mesa, todos los cambios de energía de la taza yo los puedo medir respecto a ese cero. Y no habría ningún problema, y no se notaría cuál es la energía de base. En el universo, todo lo que es en los campos que están en todos lados y que tienen que ver con estas fuerzas que habíamos hablado, tienen energía, y esa energía en realidad es infinita, y uno ve las fluctuaciones a partir de ese infinito que toma como base. Pero bueno, la gracia son estas fluctuaciones nos permiten darnos cuenta que sí hay una energía en el vacío, y que fluctúa a partir de algún valor. Y entonces Casimir propone un experimento pensado y que después termina llevándose a cabo y comprobándose, que era decir, bueno, tengo el vacío puro, o sea, el vacío mismo, y agarro y pongo unas placas conductoras paralelas, conductoras porque tienen, digamos, justamente en las placas conductoras el campo eléctrico se hace cero en las paredes, entonces me sirven como lo que se dice condición de contorno, que ya te cuento un poquito qué es, pero pongo estas placas muy muy cerca, a distancia de nanómetros, y que veo qué pasa, y lo que se encuentra es que surge una fuerza a partir del vacío que genera la atracción de las placas. Y yo la manera que he encontrado como más linda de explicarlo, a mí que me gusta la guitarra y que toco la guitarra, es a través de la música. Si uno piensa cómo se genera una onda en una guitarra, cómo hago sonar una guitarra, uno hace vibrar una cuerda, pero cuando hace vibrar esa cuerda está sujeta por sus extremos, esos puntos están quietos. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Si yo le pongo dos conductores, el campo eléctrico se apaga en donde están los conductores y me provoca tener unos nodos en la onda, me provoca unos ceros en mi onda. Entonces solamente van a encajar ahí, así como en la guitarra, encajan solo las frecuencias, las notas que tengan ceros en los extremos de donde yo agarré. ¿Y cómo genero notas nuevas? Bueno, acortando o alargando el largo de mi cuerda, presionando con el dedo sobre los trastes. Bueno, de la misma manera, si yo pongo más lejos o más cerca estas paredes, podría generar distintas condiciones de contorno para el vacío. Y uno está pensando ahí que no tiene nada, no tiene ningún otro campo, no tiene nada, solamente tiene el vacío del campo electromagnético. Y resulta que, claro, con estas condiciones, dentro de las placas, uno tiene ciertas ondas posibles, que son las que tengan nodos en las paredes. Y si no tuvieses las placas, o si ves lo que pasa fuera de las placas, tenés todo un continuo de ondas posibles mucho más amplio, no tenés tantas limitaciones. Entonces eso es equivalente a pensar que hay muchas partículas en ese vacío creándose y aniquilándose, pero en el medio de las paredes son menos las que pueden crearse y aniquilarse. Hay menos variedad de cosas que se pueden hacer, como con la guitarra. Hay menos notas o menos frecuencias posibles para una cuerda con un cierto largo que si uno tuviera una cuerda que no está sujeta, que en principio podría tener todas las frecuencias posibles. Entonces cuando uno ve el efecto de eso es que hay una diferencia de energía. Afuera tenés como un montón de partículas pegándole a las paredes, adentro tenés también un montón, pero un montón menos. Y eso genera una presión que hace que las placas se atraigan. Ese efecto, igual yo en mi doctorado lo que estudié es cómo pensarlo en superficies reales, en donde haya distintas geometrías, rugosidades, materiales diferentes como el grafeno, y analizar posibilidades en las que esas fuerzas pudieran incluso llegar a ser repulsivas, o que sean muy dependientes de la geometría del problema. Entonces, como que se puede estudiar mucho más. Y hay otro efecto muy similar, que también se le llama efecto Casimir dinámico, a diferencia de este que es estático, en el que uno piensa las placas en movimiento. Y ese movimiento de las placas genera que esas partículas virtuales que yo te contaba que existen adentro y que, digamos, uno no las mide sino por sus efectos, pudieran generar fotones, luz, reales, fotones que uno pueda medir. Que tampoco hay que pensar que sí vamos a generar energía, es un efecto disipativo, es un efecto de pérdida de energía. Yo le entrego energía al sistema haciendo oscilar con mucha frecuencia muy rápido las placas, y una parte de eso se pierde, así como, no sé, cuando corremos perdemos calor. Eso es disipación de energía, entonces no es que vamos a crear energía de esa manera. Y el primer efecto que te conté tiene
una cantidad de comprobaciones experimentales muy grande y de hecho tiene aplicaciones tecnológicas en lo que son las micromáquinas, las nanomáquinas y en el diseño de esas máquinas y también en evitar que, por ejemplo, los componentes se peguen por ese efecto. Y el otro efecto, como habría que hacer vibrar muy rápido, con una frecuencia muy alta, las placas, no hay todavía una tecnología que lo haya podido desarrollar para poder medirlo de manera directa, pero hay científicos experimentales a los que se les ocurrió decir, bueno, pero yo lo que quiero es que cambie la condición de contorno, no es que se mueva, no es, así me cambia el largo de la cuerda, pero ¿cómo puedo cambiar el largo de la cuerda de otra manera? Y entonces lo que hacen es con pulsos láser cambian el valor del campo eléctrico o del campo magnético en las placas. Y entonces cambiando permanentemente, sin cambiar el largo de la cavidad, sino cambiando el largo de manera artificial, de manera efectiva, cambiando la condición de contorno del campo, logran sacar fotones. Así que, digamos, tiene una comprobación, una especie de paralelo de este efecto Casimir. Y por, digamos, este tipo de efectos se le llama efecto Casimir dinámico a todos aquellos problemas en los que veo el vacío sujeto a condiciones de contorno variables en el tiempo. Pueden ser de cualquier tipo. Que de alguna forma nos permite observar eso, la energía que hay allí donde se supone que no hay ningún tipo... Claro. O sea, es una energía que es diferente a la que puede tener el electromagnetismo. El efecto Casimir es una de las comprobaciones, entre tantas otras, no es la única, una de tantas comprobaciones importantes de justamente la existencia de la energía de punto cero, la energía del vacío. Bien. Así que bueno, hay otras comprobaciones también y se relaciona incluso con cosas muy interesantes como lo que pasa en el borde de los agujeros negros, que también hay efectos parecidos al efecto Casimir que explican la radiación de agujero negro, por ejemplo. La radiación de Hawking. Ajá, tiene que ver con, es un paralelo, digamos, de esta explicación del efecto Casimir en el borde de un agujero negro, donde estos pares de partículas que se crean y se aniquilan, justo al crearse en el borde de un agujero negro hay posibilidad de que alguna partícula entre dentro del agujero y para compensarlo tenga que eliminar otras partículas que provengan desde adentro del agujero. Entonces esa es la radiación, esa famosa de Hawking. Tiene alguna relación, digamos, hay muchos fenómenos similares que tienen vinculación con esto. ¿Qué desafíos crees que tiene hoy la física de partículas en la actualidad? ¿Cuáles son las próximas fronteras que yo creo que siempre está la frontera de que la unificación, que si nos ponemos a pensar, no hay nada que obligue a la naturaleza a que todas las fuerzas hayan estado unificadas al principio. Podría la explicación del universo ser compleja y que cada cosa se explique por separado. Sin embargo, como humanidad, nosotros queremos pensar que hay una simetría detrás, que hay una explicación única, que todo proviene de lo mismo. Entonces esta persecución de llegar en algún momento a la unificación de todas las fuerzas es una de las motivaciones más importantes. Y siempre está poder lograr choques en estos colisionadores a mucho mayor energía, porque cada vez que chocamos a más energía, de alguna manera podemos encontrar física nueva. Hay un dicho que dice que, por ejemplo, si vos le pedís a un ingeniero que te explique cómo funciona un reloj analógico, lo que va a hacer es desarmar el reloj en todas sus partes, volverlo a armar y de esa manera va a entender cómo funciona el reloj. En cambio, un físico de partículas lo que hace es agarrar dos relojes, los hace chocar a toda velocidad, ve todos los pedacitos que salieron volando y trata de entender cómo era un reloj y cómo funcionaba. Ahí está la dificultad de la física de partículas, que estamos tratando de rearmar algo que ocurrió antes, tratando de replicar las condiciones del inicio del universo, donde había muy alta energía, y poder entender de esa manera cómo eran las simetrías que se han ido rompiendo. Entonces es un proceso, digamos, muy difícil y en el que vamos viendo las consecuencias de eso y poder medirlas. Y por otro lado tenemos el tema de que nuestras partículas elementales que conocemos asumimos que son elementales porque pensamos que son indivisibles hasta el momento, ¿no? Todas las partículas que se han estudiado han sido indivisibles hasta cierto momento y en algún punto se pudieron encontrar cuáles eran sus partículas que las conformaban a su vez. Por ejemplo, qué sé yo, el núcleo está formado de neutrones y de protones y esos neutrones y protones ya sabemos ahora que están formados a su vez por quarks, que además tienen unas partículas mediadoras de fuerza que son los gluones, glue de pegamento, que hacen que estén pegadas y que tengan un comportamiento muy particular. Entonces, bueno, yo creo que las dificultades siempre vienen por lograr choques a mayor energía para poder entender un poco más qué es lo que está detrás. Y siempre esto de querer con las mismas simetrías explicar la gravedad ha sido muy difícil, porque la gravedad, la teoría general de la relatividad de Einstein, la explica
en base a cómo la masa distorsiona la geometría del espacio-tiempo y a su vez la geometría del espacio-tiempo le dice a las cosas cómo moverse. Entonces es un ida y vuelta hermoso, es una explicación preciosa, clara, pero que va por un camino completamente distinto del camino de las simetrías y los campos que explican las otras fuerzas. Además la fuerza de gravedad, uno no se da cuenta, pero es de la más débil que existe. Uno, por ejemplo, ve que la taza se cae, que las cosas se caen, que la luna gira alrededor de la Tierra alrededor del Sol, y se imagina como algo muy intenso eso. Sin embargo, nosotros nos mantenemos unidos y no atravesamos las paredes por las fuerzas electromagnéticas que unen todas nuestras moléculas, nuestras partículas, y nuestras estructuras tienden a ser compactas, o sea, existen los átomos, existen las moléculas gracias a que pueden haber núcleos, y esos núcleos se pueden formar gracias a las fuerzas fuertes. Entonces todas esas otras fuerzas son más intensas que la de la gravedad, que es muy chiquita. Si hay una diferencia de jerarquías gigante entre lo que es la fuerza de gravedad y las otras fuerzas. Entonces por eso se piensa que así como las otras, que eran un poco distintas, podrían haber estado unificadas en el pasado y con algún mecanismo haberse abierto en otras fuerzas, también se piensa que la gravedad podría en un principio haber venido junta con una fuerza unificada con todas las otras y después haberse abierto primero de todas las otras fuerzas. Entonces, bueno, también yo creo que es un acto de imaginación, ¿no? Tratar de pensar la realidad, y lo que nos confirma que vamos por buen camino en la ciencia es que estos actos de imaginación en los que creamos modelos para explicar las cosas nos permiten predecir cosas que después podemos medir. Y ahí es donde está la fuerza de la ciencia, porque uno después, en base a estas teorías, predice cosas, hace experimentos, y fíjate como en el caso de Higgs, muchos años después, algo que se desarrolló teóricamente en el 64 tiene su comprobación experimental en el 2012, época en la que yo estaba haciendo mi doctorado. Y me acuerdo cuando salió la noticia y dieron la conferencia de prensa contando que habían comprobado la existencia del bosón, que era lo que estaba estudiando en la materia que estaba haciendo, y habíamos dado unas charlitas sobre ese tema, la emoción, hasta las lágrimas en ese momento. Por eso te digo que así como en las artes y en todo lo creativo hay como una cosa inefable, difícil de trasladársela al otro, también en la ciencia está eso, esa cosa que no tiene palabras para describirlo, de la emoción de que el pensamiento humano puede explicar de alguna manera cosas tan profundas y encontrar en la realidad su comprobación. Hay dentro de este campo una particularidad, que es que en los últimos años, pero habría que decir que hace bastantes últimos años, hace tiempo ya, viene poniéndose el foco en las dificultades y la falta de accesibilidad que hay muchas veces para las mujeres en el ámbito científico, y las dificultades que se suman, digamos, ya de por sí a una carrera tan difícil como es la de la física, en la investigación, lo que requiere de esfuerzo, de conocimientos para las mujeres. ¿Cómo ves vos que impacta esto en estos desafíos científicos que tenemos por delante, y por qué, digamos, también para proponerse dar un salto de calidad a nivel científico también sería necesario revisar las condiciones y las posibilidades que se le dan a las mujeres dentro del ámbito científico? Sí, hay áreas en las que particularmente se nota más esto. En el área mía sí, se nota un montón. Bueno, yo no he estudiado esto de manera general, ni soy una persona dedicada a las ciencias humanas, pero sí te puedo contar desde mi experiencia personal qué es lo que yo considero. Por un lado, creo que hemos ido mejorando, y creo que cada vez más vamos estimulando en las mujeres, en las diversidades también, esta idea de que todo es posible para cualquier persona, que te puede gustar cualquier cosa. Y yo me acordaba de cuando era chica, que por ahí hay como limitaciones implícitas que no están dichas. Me acuerdo que se usaban los Rusty, y yo tenía la versión argentina que eran los Mis Ladrillos. Y me encantaba construir. Un poco esto de los modelos de partículas es hacer con bloques algo, ¿no? Y me encantaban los bloquecitos, y yo me armaba todo lo que traía en los cuadernitos y cosas que me inventaba. Y había logrado armar un molino. Y claro, resulta que el molino, en las instrucciones, decía que había que ponerle un motor para que le giren las aspas. Pero el motor no venía en la versión económica de los ladrillitos.
Y yo había preguntado tímidamente en mi casa si me compraban el motorcito. Y lo habían dejado pasar sin darse cuenta, ¿no? No hay ninguna mala intención en eso. Pero tal vez pensando que para una mujer capaz no era apropiado. Yo también pensaba que el motorcito era algo que pediría un varón. Y entonces dejé de insistir en pedir el motorcito. Todavía quiero el motorcito para hacer andar las aspas del molino. Me acuerdo que mi hermano, al ser varón, tenía autitos Hot Wheels y tenía las pistas con estas que hacen loops y qué sé yo. Y mi hermano se daba cuenta que yo era muy buena armando la pista para que dé toda la vuelta y salte el auto y ya caiga en la otra. Ah, ya hacías cálculos a esa edad. Y ya hacía los cálculos mentales probablemente, pero me gustaba todo eso. Y probaba con distintos autos a ver qué diferencia había, a ver cuál era el que tenía por ahí menos rozamiento y llegaba más lejos. Y en ese tipo de actividades que están relacionadas con el juego, uno empieza a encontrar vocaciones. Sí, en mi familia estuvo muy estimulada la lectura, había atlas, libros de ciencias naturales, siempre mi padre nos acercaba a la lectura. El primer cuento que nos leyeron fue, no un cuento, nos leyeron El Hobbit. Así que mi papá nos sentaba y nos leía libros. Y yo creo que esas cosas estimulan y que no hay que hacer diferencias entre varón, mujer, para decidir si le vas a leer literatura, si le vas a acercar la música, si le vas a mostrar un atlas o si le vas a contar por qué el cielo es celeste y cómo se produce un arco iris, que son preguntas que todas las infancias hacen, o sea, no son preguntas que tengan un género. De hecho, se ha observado que a medida que crecen las niñas llega a una edad en la que dejan de hacer esas preguntas al notar la falta de entusiasmo en la respuesta, al notar que las dirigen hacia otras cosas. Yo, por ejemplo, me preguntaba, en todo este tiempo que hemos hablado de Higgs, en ningún momento me preguntaste si Higgs era un tipo lindo, si era atractivo. ¿Sabes la cantidad de veces que cuando hablas de una física importante te recalcan si era linda? Dicen, además es una belleza. ¿Por qué le damos importancia a eso? Si no está en ese rol. Si fuera que estamos hablando de una modelo, sería apropiado hablar de su belleza estética. Pero no estamos hablando de modelos, estamos hablando de científicas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué destacamos algo que no tiene relación? Y desde niñas siempre lo que más se nos destaca es si somos lindas o no, si somos agradables, si somos tranquilas, si colaboramos, si ayudamos y no por ahí esas otras cosas. Y por otro lado uno se choca con cosas mucho más serias, o sea, estas serían las cosas que uno con buena intención se equivoca y que podrían corregirse también poniendo el pensamiento en eso y estimulando también desde otros lugares, desde los colegios, desde los jardines, desde actividades recreativas. En mi facultad, por ejemplo, funcionan actividades científicas recreativas para los chicos y vienen niñas y niños los fines de semana a hacer experimentos y terminan súper entusiasmados. Y más allá de que no se vayan a dedicar tal vez a la ciencia o sí lo hagan, te abre la mente, es como la música. ¿Por qué tenés que aprender a tocar un instrumento? ¿Para ser músico? No, porque te genera conexiones en el cerebro, te genera ver el mundo de otra manera, te cambia tu visión de la realidad. Entonces yo creo que la ciencia también le abre la mente a las infancias y bueno, uno lo ve después eso en su desarrollo con más libertad. Y por otro lado, las mujeres vivimos sometidas en general, ¿no?, a muchas violencias. Y yo las viví. Yo lamentablemente padecí violencia de género, sufrí abusos en la adolescencia. Y todo eso atraviesa tu carrera. Hizo que me tome más años poder recibirme del doctorado, que tuviera que pasar por un tratamiento para recuperarme en el medio. Las mujeres también asumimos muchas tareas de cuidado. Todas esas tareas de cuidado nos demoran. A veces vos ves baches en el currículum de una mujer que tienen que ver con todos aquellos años que le dedicó a sus hijos o al cuidado de algún padre enfermo. Y siempre suele recaer sobre nosotras ese tipo de peso, de actividad, que no está bien distribuida la carga. Y yo creo que eso ha ido mejorando. Yo cada vez conozco más parejas en las que la carga está más distribuida, o más mujeres que también se permiten relajarse sobre ciertos aspectos y dedicarse, decir, bueno, voy a dejar esta pila de platos sucia mientras estudio esto que a mí me interesa. Y esto que parece urgente lo voy a dejar por algo que me parece más importante. Y a lo largo de la carrera uno se encuentra distintas dificultades. Yo me acuerdo de profesores que me han dicho que va a entender si es mujer, las mujeres son para enseñar, no va a poder hacer investigación. Mensajes como comparar tu examen con el de un compañero varón y decirte vos tenés que hacer acá como hizo el macho.
muy extremo. Era una época también por ahí cuando yo hice la carrera en la que te encontrabas discursos así, discursos completamente opuestos, pero estos discursos no eran discutidos con fuerza. Por ejemplo, me acuerdo esa vez de que el profesor habló mal de las mujeres. Que hicimos las chicas? Hicimos estadística, era un examen de matemática, hicimos estadística de los resultados del examen y le mostramos que la mayoría de las notas altas eran de mujeres y que las mujeres en su mayoría habían aprobado a diferencia de los varones. Una ridiculez porque no era una estadística a lo largo del tiempo, pero como que la respuesta fue esa, en vez de ir a hacer una denuncia o muchos mecanismos que actualmente sí existen en las universidades y que se pueden activar. O sea que yo veo que ahora sí hemos trabajado en un montón de cosas, hemos progresado en un montón de cosas. Bueno, la ley Micaela ha sido una de ellas, y que se pueden llevar a cabo, pero al mismo tiempo el pensamiento, la sociedad suele ir más lento a veces que esta presión de algunos grupos de generar legislación, de generar, cosas ya acordadas, ¿no? Que se tengan que cumplir, que sean la ley. Pero al mismo tiempo la sociedad a veces va por detrás de eso, entonces termina por no llegar a cumplirse del todo. Entonces yo veo que todas esas cosas son lo que le dificulta a las mujeres su avance en la ciencia. Hay muchas mujeres científicas muy admirables. Bueno, en esta parte de partículas, María Teresa Dova, se me ocurre como, vayan a leer los libros de María Teresa, y que ha colaborado en cuestiones relacionadas al CERN mismo. O sea, acá ha habido colaboraciones con Atlas, que es parte del CERN, con otros experimentos como el de Pierre Oyer. Ha habido mujeres muy importantes trabajando también en eso y tratando de entender la física de partículas. Y por otro lado, en el área de cuántica tenemos a Karen Hallberg, por ejemplo, en el Instituto Balseiro, en Bariloche, que es una eminencia y que también participa de muchas actividades, foros y tiene un gran peso internacional en todo lo que tiene que ver con hacer física para la paz, tratando de no hacer física con fines bélicos y el desarme nuclear y demás, y también con los aspectos éticos de la ciencia y también con este tema de las mujeres en ciencia. Así que para mí sí es muy importante encontrarse con estas personas que te impulsan, como fue mi profesora de la secundaria, que te impulsan a hacer las cosas. Frases que me dijo mi viejo, por ejemplo, me acuerdo de una pareja que yo tenía, que cuando quise empezar a hacer el doctorado y fui a hablar con el que después fue mi director, yo estaba súper motivada, súper entusiasmada, y esta persona me dijo: tengo amigos en Balseiro que han querido entrar a ese grupo, el de partículas, y son más inteligentes que vos y no lo han logrado. Fue como un palo, o sea, horrible. Y hablando con mi papá me dice: el no ya lo tenés, vos siempre andás por el sí. Y entonces siempre ha sido esa mi política, decir, bueno, yo voy a llegar hasta donde yo pueda. Si me quieren echar, que me echen ellos. Pero yo quiero saber más de física de partículas. No sé si yo voy a descubrir algo, tal vez no. Pero para mí lo importante es poder saberlo, poder leer estos papers y entender algo, poder contarle a otros y por ahí motivar a mis estudiantes o a la gente que nos está escuchando ahora, que tal vez alguno de ellos sea quien descubra algo importante en esta línea. Entonces, que se motiven a estudiar algo. Y siempre me ha gustado a mí el desafío, siempre he elegido lo que era difícil. Y creo que eso es importante estimularlo en todas las infancias. Y en las mujeres en particular, porque estamos habituadas a que no se nos estimule a hacer cosas que nos cuestan. Que digamos, esto es un desafío, esto parece difícil, tal vez no lo puedo hacer, pero igual lo voy a intentar. Entonces creo que es muy importante eso y tener esos apoyos. Creo que para mí hubiera sido mucho más lindo, más fácil, si personas que ya lo vivieron hubieran estado alrededor mío diciéndome: quédate tranquila que vas a poder, dale para adelante que vas a poder. Y en general la persona que me tuvo que decir eso fui yo misma. Tuve que decirme: dale, Laura, que vas a poder. Así que bueno, ese sería mi mensaje, que para las chicas sobre todo, que se animen, que si les gusta se animen, que es muy difícil, sí, es difícil, pero que sea difícil lo hace mucho más atractivo. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a vos. Queremos hacerte un regalo de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que es una compilación de escritos de Rosa Luxemburgo. Se titula Socialismo o Barbarie y fue coordinado en los últimos años. Es una edición muy linda y es nuestra forma de agradecerte, la verdad, la exposición, la charla, la clase magistral hermosa que nos has dado
para este programa. Yo te traje un regalo mucho más humilde, que es una tontera, el modelo estándar de partículas fundamentales, pero hecho con My Little Pony, con ponis, que es con lo que yo le expliqué a mi hija porque es muy curiosa y quería saber, entonces se lo expliqué con los ponis que le gustaban. Te agradezco muchísimo porque cualquier docente sabe que esto es oro en polvo para nuestras clases, para transmitirle a los chicos cosas tan lindas como las que hemos estado. No soy la autora, hablando. pero fue un hallazgo Sí. de internet y nunca encontré quién lo ha hecho. Si alguien sabe quién lo hizo, me avisa. Va a estar disponible para Pero- descargar gratuitamente, ciencia abierta, Sí. con los pequeños ponis también. en Con el los que- pequeños ponis. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vos. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.